Hola, una vez más nos encontramos en Tendencia, es nuestro primer episodio de la segunda temporada de este año 2022 y estamos complacidos como siempre de llegar hasta ustedes para analizar los temas que son tendencia en Venezuela y en el mundo. Y por supuesto nos ocupa el tema económico para esta jornada. La bienvenida por supuesto a los panelistas, nos acompaña Enrique Núñez como siempre y por supuesto el economista Leonardo Soto. Muchachos. Ajá, ¿qué tal, Seir? ¿Cómo recibiste ese año? Bueno, bien, La excelente. energía, hace Familia, ya buena 2 meses, energía. ¿no? Claro, pero era un descanso necesario porque el año había estado cargado de mucha información con tendencia. Recorremos el país y que estuvo genial además. Así es. Leo, O- ¿qué tal? Oye, yo los veo a ustedes rozagantes, están como Joda. bronceados y todo, ¿no? Renovados. Renovado, ¿no? Bueno, Me gusta. porque los que trabajamos así debajo del sol, vamos llevando más sol que una teja. Oye, de verdad que yo me siento feliz y complacido de estar nuevamente acá con ustedes en Tendencia. Y bueno, Enrique, como siempre, promotor de este espacio y Seir, que me permiten el honor de estar acá. Yo creo que este año venimos con una energía renovadora, si se quiere, ¿no? Y esto que comentó Seir, de recorrer el país, que lo hicimos tímidamente en el 2021, pero que ahora venimos con mayor impulso. Así que bueno, nada, vamos a darle con todo y como bien lo dijo Seir, la economía siempre está sobre la mesa, ¿no? Sí, bueno, con el favor de Dios y bueno, y su bendición, Amén. esperamos estar en muchos lugares conociendo de primera mano pues las realidades del país. Para el, Sobre la mesa dice Leonardo. ¿Y qué mesa nos ocupa hoy? Una mesa bien sí, señor, interesante. así es. Bueno, y para el día de hoy hemos traído un invitado que es, bueno, el cuarto bate del tema que está en este momento en la palestra, que es todo esto de los impuestos a las grandes transacciones. Leo, danos una breboca allí del punto de vista económico como tal. Mira, bueno, Venezuela sigue siendo un entramado de muchos escenarios económicos que lamentablemente no terminan de enrumbarse por el camino que debería, hablando desde el punto de vista de la necesidad de producir, hablando de vista de la necesidad de desarrollarnos, de organizarnos, de planificar. Y cuando ya parece que hay un escenario de una mejora relativa, por lo menos a nivel de percepción, en términos generales, pues aparece algo allí que distorsiona, ¿no? el contexto. Sale por allí la ley de notarías y registros que vino a mover algunas cosas con relación a los costos o a encarecer la operatividad económica a nivel general, y ahora se suma esta reforma o esta ley reforma, básicamente reforma a la ley de las grandes transacciones financieras. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Hay mucha incertidumbre. Yo pensé que agua, aquí Bueno, tenemos... gracias a Dios tenemos agua, pero hay mucha incertidumbre, Bueno, te falta... hay mucho pesar porque no sabemos lo que va a ocurrir con esta ley de aprobarse. Claro. Y cuando digo no sabemos, obviamente, más que colocarme en los zapatos del economista, me coloco en los zapatos de todos como ciudadanos, ¿no? Sí, por Que nos supuesto. nos pudiésemos sentir aludidos en lo que es nuestra capacidad de poder adquisitivo, los que tienen poco, medio o mucho, pues obviamente pudiese tener una implicación. Así que yo creo que por eso en esta primera edición del año 2022 nos vestimos de gala, porque tenemos un especialista, una eminencia en el área, un amigo profesional, Héctor Orchena. Héctor, yo no voy a decir de qué va tu currículum, tú nos diste 2 tips ahí, pero bueno, dejamos que tú te Se presentes. nos va medio programa aquí Se nos va medio programa, hablando sí, sí. de la experiencia y de la trayectoria de nuestro amigo Héctor, a quien le damos las gracias por la atención de asistir hoy acá. Y bueno, nosotros vamos a hacerte preguntas desde el mayor desconocimiento del mundo, porque ¿cómo se come esto? Sí, bueno, la verdad que yo primero que todo debo agradecerles a ustedes por esta invitación a este programa, Tendencias, como su nombre lo indica, pues pone sobre la mesa los temas importantes del momento. Efectivamente, Leonardo, el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, que es una reforma que ya fue aprobada en segunda discusión, ha dado mucho de qué hablar en el país, fundamentalmente por la imprecisión técnica de la norma, por la carencia de técnica legislativa y por la incomprensible inclusión de las personas naturales como sujetos de este impuesto. Yo creo que son 3 elementos importantes a evaluar. Y recordemos por favor que esta ley del impuesto a las grandes transacciones financieras fue promulgada por primera vez en Venezuela a finales del año 2015 y entró en vigencia en el año 2016. Debemos siempre comenzar por decir que no es cierto que sea un impuesto a las grandes transacciones
financieras. O sea, ya de ahí el nombre. Ya el nombre en sí mismo supone una irregularidad de base. Ok. ¿Por qué? Es como Porque quizás como para meter algo debajo es, de cuerda. es posible que la intención de darle ese nombre haya sido con la intención de separar o hacerle ver a la sociedad, quizás, que el sistema tributario está empujando o apuntando a las grandes operaciones de las grandes empresas. Ok. Esta ley estableció como sujetos obligados a este tributo a los llamados sujetos pasivos especiales. Y ahí comienza la segunda irregularidad de esta norma. Perdón, vamos a darle un poco suave porque lo ideal es ir dándole como ejemplos al que nos pueda estar viendo de los términos que va dando la ley a ciertas personas o ciertos, digamos, como lo nombra, contribuyentes especiales Sí, o todo ello. ¿Eso nuestra- aplica para qué empresas, pues, por ejemplo? allá vamos. Cuando la norma define que este sujeto es aplicable a los sujetos pasivos especiales, la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué es un sujeto pasivo especial? Correcto. El sujeto pasivo especial es una calificación de tipo administrativo asignado por la administración tributaria a determinados tipos de contribuyentes que en teoría son los contribuyentes de mayores niveles de ingresos o facturación en el país, Ok. es decir, las grandes empresas del país. Por lo menos ese fue el origen del concepto contribuyentes especiales. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Para la calificación de sujeto pasivo especial, se emitió una providencia según la cual bastaba que una empresa facturara en el año 30.000 unidades tributarias para tener la posibilidad de ser calificado como sujeto pasivo especial 30.000 unidades anuales. al año. ¿Cuál es el valor actual de la unidad tributaria, Héctor? Antes de eso, en algún momento, cuando recordemos que la unidad tributaria es creada con la intención de ser una especie de catalizador del comportamiento económico de las variables tributarias. Es decir, antes de la creación de la unidad tributaria en el año 94, digamos que las leyes tributarias se hacían obsoletas inmediatamente porque todos los valores contenidos en esta ley están expresados en bolívares. Entonces, al haber inflación, esos bolívares expresados en las leyes quedaban, digamos, sin efecto. Se crea la figura de la unidad tributaria con la intención de que fuera un catalizador en el tiempo y mantuviera actualizada los valores de las leyes tributarias. A partir del año 2007 aproximadamente, el gobierno venezolano, la administración tributaria específicamente, comenzó con un proceso que nosotros llamamos que le hizo mucho daño al país, porque comenzó con un proceso lento de subvaloración de la unidad tributaria. Es decir, si la unidad tributaria era el reflejo del comportamiento de la economía, este valor debía aumentar en la medida en que aumentara la inflación, y así lo establecía el Código Orgánico Tributario de aquella época. La administración tributaria se puso de espaldas a esta norma y comenzó a asignar un valor a la unidad tributaria que era distinto al valor de la inflación para cada año. Eso comenzó aproximadamente en el año 2007. ¿Cuál es la consecuencia? Hoy en día la unidad tributaria tiene un valor de 0,02 bolívares. Si multiplicamos 30.000 unidades tributarias por 0,02 bolívares, eso nos da 600 bolívares en el año. Héctor, disculpa que te ataje. Todo el mundo es contribuyente especial. ¿Sí? Todo el mundo puede ser contribuyente Ahí es especial. ahí es donde viene mi pregunta. El trabajador que hoy está percibiendo 50, 100, 150, 300 dólares al mes, de entrar en vigencia esta reforma, ¿cómo le afecta a ese trabajador que ya con 150 dólares en el bolsillo, Va arriado. va llevándola difícil? Claro. ¿Qué Va significa cuesta esto arriba. para el que tiene tal vez no acceso a montos tan altos? Claro. Quiero cerrar la idea anterior para contestar tu pregunta. Adelante. Entonces, aquel contribuyente especial, hoy día cualquiera puede ser contribuyente especial. Entonces, no es verdad que los contribuyentes especiales son las grandes empresas del país. Luego, O sea, ya ahí habría que hacer una actualización. ya digamos que en ese sentido, habría que sincerar, por lo Sincerar, menos el título de la sincerar. norma. Claro, Por lo menos el título de la norma. claro. Acabar con la historia de que es el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Por qué? Porque
se es contribuyente especial desde las empresas muy grandes en este país hasta la pequeña bodeguita de la esquina, que fue calificada como contribuyente especial de parte del CENIAL. Y ese es un primer elemento. Ahora, nos comentabas un poco en el previo que estuviste en la creación, cuando en el 92, 94, 93, 94. 93, sí. 94 se genera esta, y tenía un propósito. Sí. ¿Cuál es el propósito de sus creadores en su momento? El contribuyente especial fue el resultado de un estudio económico. ¿Hay una especie de jurisprudencia en otro país? O sea, ¿se toma Sí, alguna cómo no, referencia? porque además digamos que la rueda ya está inventada. Exacto. Nuestro trabajo en aquel momento, en el año 90-91, era precisamente tratar de identificar, bajo la teoría del principio de Pareto, es decir, identificar aquel 20% de contribuyentes que tenían la potencialidad de aportar el 80% de la recaudación. Correcto. Allí nacieron los grandes contribuyentes. Perfecto. De mantenerse actualizada la unidad tributaria en el tiempo, ese principio pudo haberse mantenido. Pero como ya dije, con la distorsión de la unidad tributaria, el concepto se pierde Claro. en el tiempo. Ahora, Héctor, en días recientes, el diputado a la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Finanzas, Jesús Faría, aclaraba, entre comillas, que mercados populares, pequeños establecimientos y las remesas que reciben los venezolanos desde el exterior estaban exceptuados de este impuesto. Bien, esa pregunta la voy a empatar con la pregunta Ajá. que dejé Leonardo, que quedó en el camino. Nos estamos adelantando ¿Cuál mucho. es el segundo gran elemento que no es grandes transacciones financieras? Es que ya sabemos que ese pequeño contribuyente puede ser especial. Entonces, si ese contribuyente especial paga un bolívar, tiene que pagar IGTF. Si ese contribuyente especial paga 1 millón de bolívares, tiene que pagar IGTF. Es decir, Claro, pero perdón, ¿se aplica en realidad? O sea, Sí. porque claro, está la norma... sí, porque esa y- norma se aplica. ¿Por qué se aplica? Ajá. Porque el contribuyente especial tiene su cuenta en el banco. Y con la creación de este impuesto se creó una figura que se llama agente de percepción, que cuando el contribuyente especial emite un cheque o hace una transferencia, el banco automáticamente le debita de su cuenta el 2% de impuestos, independientemente del monto de la transferencia o del pago que esté haciendo. Entonces ya están configuradas las dos grandes mentiras. El otro gran problema que trajo esta norma precisamente fue la incorporación de las personas naturales como contribuyentes de este impuesto. De hecho, cuando uno hace un análisis técnico de la norma, uno se encuentra que la incorporación de las personas naturales como contribuyentes de este impuesto cambia la base conceptual del tributo mismo, porque deja de ser un impuesto a transacciones financieras para convertirse en un impuesto al pago en divisas. Entonces crean un supuesto económico distinto, incluido en una ley que se supone debe regular las operaciones del sistema financiero. Entonces, ¿qué me Entonces- conviene más, Héctor? Pagar con dólares, yo que voy a pagar a comprar en un market, hacer una compra en un supermercado, ¿pago con dólares o deposito y pago con mi tarjeta Te para que sea el conviene cambio en pagar en bolívar? bolívares usando cualquiera de los mecanismos que tengas a la mano. Por ejemplo, un poco tratando de empatar con tu pregunta, existen ciertas excepciones. El primer elemento que debemos tener en cuenta es, y yo quiero que tomen nota del numeral quinto y numeral sexto del artículo cuarto. Esos numerales no tienen ninguna otra interpretación, sino entender claramente que son contribuyentes de este impuesto las personas naturales. Cuando paguen en moneda extranjera usando el sistema financiero o cuando paguen en moneda extranjera sin usar el sistema financiero y le paguen a contribuyentes especiales. Eso está perfectamente definido en esos dos numerales. Ahora bien, esa persona natural, cuando le compre a un contribuyente especial, si le paga $1 en efectivo, tendrá que convertirse en contribuyente y pagar el 3%, que es el porcentaje establecido o aprobado en este proyecto de ley en segunda discusión. Sea porque paga $1, o sea porque paga $100, sea porque paga $1000. La cuantía no importa. La norma está diseñada para que O sea, si proporcional el porcentaje. el porcentaje Ok, sí. independientemente del monto pagado. Está claro, el nombre dice grandes transacciones, pero pagas $1. O sea, pagas y a- $1, tienes que pagar y te 1.3, aplica. ¿no?
El 3%. 3%. El 3%, que es lo que está en la propuesta de ley aprobada en segunda discusión. Bueno, Cuando el es diputado... importante también explicar eso, ¿no? Está aprobado en segunda discusión. ¿Qué le faltaría para entrar en vigencia allí? Una vez aprobada en segunda discusión, esto tiene que ser remitido al presidente de la República para que le dé el visto bueno. O la vete, según lo que él O sea, considere que... hay los dos escenarios. Los dos Es escenarios. posible que quizás estemos hablando de esto y no vaya. Porque... Es posible que el presidente de la República, visto las grandes críticas y observaciones que han hecho tributaristas, economistas, contadores, en fin, toda la sociedad en general, grandes empresas, se ha quejado sobre la forma como fue estructurada esta norma. Es muy probable que el presidente de la República decida vetar esta norma y hagan las correcciones que deba hacerse para evitarse las distorsiones contenidas en esta disposición. Es probable que eso Y pase. entre esas podría ser el margen que queda abierto desde 3% hasta el 20% que queda a discreción del Ejecutivo en cualquier momento modificarlo, ¿no? Eso también es Claro, una... en esta reforma recordemos que se crearon 3 tipos de alícuota. Una alícuota de hasta el 2%, cuando los pagos se efectúen en bolívares, eso mantiene lo que estaba en la ley anterior. Una segunda capa de alícuotas que va entre el 2 y el 8%, cuando tú pagues utilizando el sistema financiero en moneda extranjera, y un tercer grupo de alícuotas que va entre el 2 y el 20%, cuando se pague sin usar el sistema financiero. En el proyecto de ley que fue aprobado, se estableció un 3% para los 2 últimos supuestos. Pero siempre quedó abierto en la ley ese margen. ¿Qué significa esto? Y este es otro tema en esencia delicado, porque si el gobierno venezolano tiene problemas de caja o problemas financieros sustantivos, puede echar mano a una reforma de la alícuota y en un decreto presidencial puede aumentar del 3% hasta el 20%. Y eso siempre significa un peligro en una economía que se ha caracterizado fundamentalmente por graves signos de voracidad fiscal a nivel general. Tú mencionabas la ley de registros y notarías, pero también tenemos, por ejemplo, la creación del impuesto a los grandes patrimonios para los contribuyentes especiales. Hemos visto cómo el proceso de armonización tributaria municipal ha significado una enorme carga fiscal para las empresas a nivel nacional, porque ahora usan el petro como unidad variable de cuantificación de la obligación tributaria, y además son unos montos en petro que en algunos casos podría uno considerar que son hasta confiscatorios. Ahora, Héctor, otro tema que también has colocado sobre la mesa la parte oficial en sus líneas discursivas tiene que ver con la defensa y fortalecimiento del Bolívar. Ellos aducen que, bueno, la ley lo que busca es que la usabilidad del Bolívar aumente, que pueda tener un mayor movimiento en las transacciones y que esto fortalecería y pondría en competitividad el llamado sistema multimoneda que ahora Venezuela intenta experimentar. Como Sí, medida de fortalecimiento del Bolívar, ¿lo ves positivo? Al pechar la transacción, digamos, peer-to-peer, y que ese dinero no se trance por la banca, pareciera eso, ¿no? Sí, sin duda que la idea de fortalecer el Bolívar a través del sistema tributario, desde el marco estrictamente conceptual, es positivo. Pero me parece una enorme distorsión de lo que es el uso o aplicación del sistema tributario en sí mismo. Ahí viene otra cosa, Héctor, porque esto no ha sido una medida aislada, ¿no? O sea, han sido varias cosas que se han implementado, yo creo que de forma programada. Uno, la reexpresión monetaria, que ellos no lo quisieron llamar reconversión, sino reexpresión, por el impacto básicamente en materia de la reducción de los ceros. Eso por un lado. Luego viene el tema de la ley de notarías y registros. Luego de eso viene un programa que el gobierno ha llamado Emprender Juntos, ¿no? Que por ahí están lanzando una plataforma para el registro de los pequeños. Y un fondo para eso. Y ahí es donde Se ha viene creado un organismo que va a administrar eso. Correcto, ahí es donde viene el otro renglón, que es la posibilidad, hasta ahora es eso, una posibilidad de que personas naturales o jurídicos tengan acceso a créditos, cosa que no estaba hasta hace poco por el tema del encaje legal, que se redujo del 95% al 73%, si no me equivoco. Por ahí va el rango. Creo que 83, ¿no? De- Algo de eso. Por ahí va el rango. Así es. Un 12% de reducción. Y luego viene esta ley en paralelo. Entonces dicen, bueno,
estás ofreciendo un programa de incentivo al desarrollo emprendedor, empresarial emergente, ¿no? Con la posibilidad de que haya crédito. Y ahora te lanzas esta reforma, dos leyes Bueno, polémicas Es contradictorio, pero es que obviamente, claro. fíjate, pero es que Sin fíjate duda que, contradictoria fíjate- en su concepción económica. correcto, Y- fíjate que lo hablamos hace rato, ¿no? El tema de los créditos, aparte del tema del anclaje, es que, claro, la banca, ¿qué dinero va a prestar si no hay ahorro? Entonces viene también una serie de ecuaciones. Y- Claro, sí, que y tenemos dónde unas están y hay distorsiones bolívares que para volver a prestar enderezar dinero. todo esto Sí, es complicado. a eso me refería con que me parece un asunto contraceptivo, una opinión muy personal. Los sistemas tributarios, cuando se usan para corregir distorsiones económicas sustantivas, en Venezuela tenemos años con una crisis económica severa, con una ausencia importante de política económica consistente que estimule digamos, el aparato productivo, con a veces una ausencia absoluta de políticas monetarias consistentes, a quien le corresponde defender la fortaleza del Bolívar es al Banco Central a través de su política monetaria. ¿Cómo es posible que se pretenda usar un impuesto para corregir graves distorsiones de política monetaria? Yo en lo personal creo que es un absoluto contrasentido con todo lo beneficioso que uno le puede encontrar quizás al uso del bolívar y no del dólar. Necesitamos recordar, nosotros entramos en esta dolarización forzados por las circunstancias. Todos recordamos el gran apagón que hubo en Venezuela. No, Total. no fue Cuando una política de Estado. Cuando el sistema bancario colapsó completo, todo el mundo comenzó a buscar los dólares debajo del colchón o los que tenía guardado en la Bueno, gaveta el que tenía, porque o el que tenía, O pero los pesos, bueno, en el pero caso de digamos ahí Cristóbal. comenzó la cosa, ¿no? otros métodos de pago también. Por eso también es verdad. Se han visto casos. El De Rey, todo la hubo, de todo De hubo. todo, de todo. Pero ahí comenzó la cosa de la dolarización. Entonces, no es que fuimos agarrados de la mano y contentos por ese camino, porque muchos nos resistimos a este asunto. Sí, Y ahí claro. comenzó precisamente ese proceso de hiperinflación que hizo que el bolívar comenzara a perder la importancia que tiene y su capacidad de compra. Claro. Entonces la sociedad en general se fue al dólar como una medida casi que de sobrevivencia. En el año 2019 y 2020 fueron años muy duros Sí. porque el sector empresarial venezolano tuvo que hacer grandes adaptaciones para aprender, digamos, a maniobrar en esta No, tormenta y todavía en económica. el día a día se padecen cantidad de dificultades en el que pagas con un billete de 20. No Bueno, hay para vuelto. empezar, si te lo reciben, si está bonito, si está recién impreso. El cereal, Eh, hasta eh, por el cereal lo El pechan. del cereal, la cosa que entonces la cuenta dio 14,35, entonces cómo entro con el tema de los vueltos, entonces te los devuelvo en un pago móvil, no, yo quiero que me devuelvan mis dólares. Es decir, eso es un trauma, Sí. pues realmente todo Y está... todavía vivimos ese proceso. Una pregunta muy reiterativa que hace con esta reforma es, por ejemplo, los pagos parciales. Es decir, cuando tú revisas la operatividad de este tributo, todos vamos a los comercios y la cuenta da $23, Ujú. uno paga con un billete de 20 y la diferencia con la tarjeta de débito. Eso es lo Sí, que normalmente Sí, tipo, ocurre. completa. ¿No es así? Sí, Sí, sí. sí. Bien. ¿Qué pasa? Tengo que pagar el IGTF sobre los $20 solamente. Eso no está claro. Yo soy lo que se nota en la teoría de que sí, porque el hecho imponible de este tributo es el pago. Porque en la facturación se desglosa de qué manera estás pagando, ¿no? Eh, En algunos casos. No, fíjate, ese es otro tema bien interesante, ¿no? Bien interesante, porque la factura no es el documento ideal para, digamos, darle firmeza o que sirva como soporte de esta operación. Porque el hecho imponible en materia de impuestos a las grandes instituciones financieras no es la emisión de la factura, es el pago. Por ejemplo, hoy día un contribuyente especial hace una transferencia y él no ha recibido la factura, pero al hacer la transferencia automáticamente le debitan el impuesto, ya se causó el impuesto con el pago. Porque fíjate algo, Entonces, no es la factura el documento ideal. Claro. Por eso es que creemos que la implementación práctica de este asunto puede pasar por designar a los contribuyentes especiales como agentes de percepción
que es una figura tributaria que existe en nuestra legislación. Agentes de percepción. Agentes de percepción, Ok. que es una figura tributaria que existe en nuestra legislación y se define como aquella persona que recibe de un tercero los impuestos y los entera por nombre en cuenta de este. Ujú. Si eso llegara a ocurrir y le compramos a un contribuyente especial y le pagamos con $20, lo más probable es que él nos exija el pago del 3%. Digo, de aprobarse la figura del agente de percepción. Le pagamos los $20, él nos cobra el impuesto, él recibe el impuesto y él lo paga al CENIAT en mi nombre, ¿Cómo hace con el IVA? como hace con el IVA, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cuál es la dificultad? Por ejemplo, en Venezuela, desde hace un par de años se implantó en Venezuela lo que llamamos nosotros en el mundo tributario la tercera generación de máquinas fiscales. La máquina fiscal es un dispositivo que tiene un software que son usados por una gran cantidad de contribuyentes. Según las últimas estimaciones, más o menos el 80-85% de los contribuyentes del IVA están obligados al uso de máquinas fiscales. Cuando salió este instrumento, muchos levantamos la voz porque alertamos que las máquinas fiscales, dada la tendencia que tenía el país a la dolarización, estaban naciendo antes de morir. ¿Por qué? Porque las máquinas fiscales, dentro de su software, no tienen la posibilidad de efectuar operaciones multimonedas. Entonces no es posible que en una factura emitida por una máquina fiscal se indique nada distinto a lo que sea la factura en sí misma y el cobro del IVA contenido Claro, en esa pero factura. fíjate que hubo un momento donde los comercios o se empieza a transar en otras monedas, en divisas, y el CENIAT dice, los comercios pueden recibir divisas, pero emite tu factura en Claro, bolívares a claro. la tasa del Banco Central. Eso se fue como ordenando. Y de eso por tiene sí. razón de ser. Sí, sí, Porque hay como cierta lógica, No, pues, no, y hay eso coherencia. es perfecto. Es Sí. decir, si usted va a un supermercado o a un establecimiento cualquiera y usted paga en dólares y el comerciante le dice que no le puede emitir factura en dólares, ese comerciante es un evasor fiscal. No hay ninguna razón para que el comerciante no emita la factura, porque no hay vinculación entre el modo de pago y el hecho imponible que supone la emisión de la factura. ¿Qué pasa? Porque la emisión de la factura supone que no hay evasión en IVA, supone que no hay evasión en impuestos sobre la renta. Entonces la emisión de la factura, independientemente de la forma como se efectúa el pago, debe ser emitida. Es correcto. ¿No es así? Es correcto. Entonces eso está bien que se haga y Sí, me vale. parece una política muy interesante del CENIAT. De hecho, Claro, porque ahí no hay evasión. Ahí Claro. tú dices, bueno, indistintamente como tú me pagues, yo te genero tu factura a la tasa en bolívares al cambio. Aquí correctamente. está tu factura, ahí está tu correctamente, IVA y está todo. Correctamente. Yo quisiera, Héctor, Muchos comercios y lo hacen, pero perdón, otros se hacen los Willy May. se hacen los Willy. sí, Claro, sí. venimos también de una Una cultura cultura, claro. donde el tema de tributar ha sido súper complejo durante, tú lo puedes saber muchísimo más que nosotros, pero ha sido siempre difícil que el Hasta un venezolano, estigma, sí, es que lo siente como, venimos del todo regalado también. Sí, seguramente. La verdad es que... Lo pensaste, Héctor, lo- ¿qué pasa? Te trancaste ahí. Sí, no, lo pensé porque quizás en el año 93, cuando se creó el CENIAT, ese era un argumento válido. Han pasado, ¿cuánto? 24, 25 años. 30 años, Desde el 94, 20, lo que haya pasado. 19 30, años, 30, sí. ya desde esos 29 años. Sí. Y la verdad que ha habido un proceso de aprendizaje tributario bien interesante en el país. Sí. Quizás la misma crisis económica venezolana, la precariedad de las condiciones económicas del país, haya estimulado de nuevo el tema de la evasión fiscal. Es decir, por ejemplo, en las épocas de pandemia, que se habían Claro. cerrado los establecimientos, que les prohibían abrir los establecimientos, muchos comerciantes migraron a las redes sociales. Así Cerraron sus establecimientos, migraron a las redes sociales Y anda y virtual. ahora les cuesta volver a la formalidad. Les cuesta, no quieren hacerlo, pues lo consideran costoso. O lo consideran costoso. Ese es otro de los grandes adversarios de esta reforma. Claro, lo importante es que
a ver, quizás un tema ¿cómo es? De aplicación, ¿no? Porque la idea es que siempre que tú vas a ir educando, porque en realidad en todos los países que viven de los tributos, Venezuela no puede decir que es de los que vive de los tributos, pero ha empezado Sí, a dar un viraje. eh, es un deber como ciudadano pagar los impuestos. sin duda. Pero lo ideal es que también el órgano que se encarga de recaudarlos, pues me lo haga tan fácil y tan amigable y tan asequible que yo lo pueda gestionar, pues que sea práctico. Eso Sí, debería bueno, ser algo natural. los sistemas tributarios tienen que facilitarle la tarea a la gente. Sí, hacerlo Los práctico. sistemas tributarios tienen que ser diseñados de forma tal que no signifiquen un trauma en su cumplimiento. Claro, es Y que inclusive los sistemas tributarios tienen que procurar de alguna forma que sean soportables por el contribuyente en general. Por ejemplo, hoy en día una persona, pongan atención a las preguntas que ustedes hicieron hace un rato, una persona natural que durante el año 2021 devengó sueldo mínimo, este año está obligado por ley a declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Imagínate tú. Con la entrada en vigencia de la ley. No, 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 no. no. No, por el mismo Hablando valor de la unidad de la tributaria. unidad Ok, ok. tributaria, la persona que gana un sueldo mínimo obviamente ya excede. Nuestra ley de impuesto a la renta dice que para Eso debería actualizarse. una pues, persona claro. natural que devengó 1.000 unidades tributarias al año es contribuyente del impuesto sobre la renta. 1.000 unidades tributarias por Por cero. 0,02 bolívares son 20 bolívares al año. No, bueno. Eso es una, por decirlo menos, una perversión del sistema. Entonces, cuando uno mira el tributo bajo esa óptica, uno encuentra que está frente a un sistema completamente atrofiado, que además, desafortunadamente, no era confianza para los contribuyentes. Ahí es donde Ahora, viene, ahí es donde viene. Y yo, Adelante, yo sí. quiero acotar esto antes de pasar la palabra. Es que Estamos multipreguntas también. nosotros, quienes vivimos la consultoría, yo en lo personal odio a muerte a los evasores, porque los evasores no me dan trabajo. Claro, A mí no me interesa que hayan evasores en este claro, país. no. ¿No es así? Claro. Por eso pujo y propongo y exijo que se cree un sistema tributario que pueda ser administrable Claro, y que estimule amigable, el cumplimiento de las amigable. obligaciones Estamos de tributarias. acuerdo. Yo tuve una tía de la cual aprendí muchísimo. Trabajé con ella un tiempo siendo fiboy de muchacho. Ella fue contadora. Y bueno, aprendí mucho de ella. Y ella siempre me decía, papá, siempre hay que pagar. O sea, como contribuyente, perdón, como persona natural, declara. Y yo apenas empecé a cumplir 18 años, declaro todos los años. O sea, lo he hecho recurrentemente. Claro. Y ella Enrique siempre hablaba me- del tema cuando hablaron de la unidad tributaria. Decía, bueno, no, es que eso hay que actualizarlo. Sí. Entonces me trae a colación la opinión general de los expertos económicos del país. Es bueno, hay una realidad económica que tiene el país y eso necesita urgente la adecuación de la ley. Entonces hay un intento de adecuación de la ley, pero con unos elementos que parecen no estar conformes, todo el sector que tiene que ver con la economía. En tu opinión, ¿cuáles son esos elementos que debería tener la modificación de la ley y si se requiere la modificación de la ley, considerando las grandes Bueno, transacciones? también, perdón, antes que responda, también recuerda siempre que cualquier decisión que le toque el bolsillo a cualquiera, la gente Claro, va hay resistencia. Sí, bueno, Por eso digo, es que- ok, pero es doloroso. pero estamos pidiendo es que- adecuaciones. Por ejemplo, el tema de la inversión. es que como Bueno, todo, hay que adecuar la ley. como decía Leo, tengas mucho, tengas poquito, siempre hay epa, ¿cómo es esto? Ya va, sí, pero si a duras penas estoy ahí rasgando para hacer el mercadito y ahora cómo me van a quitar. Fíjate qué interesante, porque cuando se aprueba esta ley en el año 2015, Es que hace más bulla ahorita en la modificación que en la aprobación. claro, pero fíjate el detalle. Cuando se crea la ley en el 2015, que entra en vigencia en enero del 2016, inmediatamente salieron 2 decretos presidenciales que establecieron la tasa cero para las operaciones en moneda extranjera en bancos nacionales. En aquel momento no se entendía por qué la tasa cero a operaciones en moneda extranjera, el decreto, si mal no recuerdo, 2212, y luego salió un decreto 2232,
que establecía la tasa cero. ¿Qué se suponía? Que esa tasa cero había sido diseñada con el objeto de no entorpecer la actividad económica, porque la dolarización era un camino que parecía inevitable. ¿Cómo es que en aquella época se emitieron esos decretos con tasa cero para operaciones en moneda extranjera y hoy día pretenden gravar esas mismas operaciones? ¿Qué cambió de allá para acá? ¿Acaso de mantener la ley como estaba y eliminar esos decretos y establecer una tarifa única del 2% para todas las operaciones del flujo monetario venezolano no era suficiente? ¿Por qué incluir a las personas naturales en general como contribuyentes de este impuesto, causándole un daño económico que solo Dios sabe hasta dónde va a llegar? Si a mí me preguntan, yo creo que la mejor reforma que pudo habérsele hecho a esta norma era derogar aquellos decretos y comenzar a cobrarle el IGTF a los contribuyentes especiales con el 2%, inclusive con una alícuota menor. Correcto. ¿Por qué una alícuota menor? Porque, a ver, el flujo monetario del país, digamos, lo controla. El 80% del movimiento monetario del país lo controlan el 20 o 22% de los contribuyentes. Ese Pareto se cumple en esa variable. Si ese flujo monetario venezolano, 65, 75%, ahí los economistas no se ponen de acuerdo en la cifra, 65, 75% de ese flujo monetario es en moneda extranjera. Con eliminar aquel decreto comenzaba a cobrarle a esa masa de dólares. Eso pudo haber significado un incremento en la recaudación de forma inmediata y automática, con mucho disgusto para el sector empresarial, por supuesto que sí, pero menos traumática. Pero más adecuada a la realidad, ¿no? Pero más adecuado a la realidad, ¿por qué? Porque el contribuyente especial, por ser una empresa estructurada, paga su impuesto, lo incluye en su estructura de costo y es verdad que termina impactando en los precios, pero está en capacidad de adecuarse y de soportar, digamos, con menos trauma la carga fiscal que se le monta a las personas naturales. Que el tema de que no es un hecho aislado, una medida aislada, sino que hay un conjunto de medidas que están rondando otras leyes. Las leyes que tienen que ver con el tema económico especialmente, por ejemplo, las zonas económicas especiales que tanto suenan, entre otras, para estimular la inversión, qué sé yo. Y hay quienes piensan también, por ejemplo, estaba viendo la opinión del economista Alejandro Castro de Econométrica, que decía que con la modificación de la ley se buscaba, digamos, estimular el bolívar, de alguna manera, el aumento de la demanda de bolívares, y que esto podría llevar al aumento de salarios y pensiones. ¿Podría estar incluido un eventual aumento del salario con todas estas medidas, considerando que la Central Bolivariana Socialista pidió al presidente un aumento de 2.000 bolívares como salario básico para los trabajadores? Bueno, Leonardo puede confirmar y explicar mejor lo que yo voy a decir, porque él maneja mejor esa área que yo. Un aumento de sueldo sin reactivación económica es gasolina para la inflación. Claro, es que si nos ponemos a sacar cuenta en frío, ¿no? Para aumentar, dolarizar la nómina pública. Estamos hablando de dolarizarla a un rango promedio con América Latina que son aproximadamente $350. Sí, el promedio. 6, 7 millones de trabajadores. 6, 7 bolívares será algo así como 450. Mira, necesitas anuales $10.000 millones anuales. Y el presupuesto del país creo que está alrededor de los $12.000 millones, presupuesto anual. No es viable. Es decir, toda la dolarización de la nómina pública no alcanzaría con el presupuesto establecido en la actualidad. Entonces, aquí es donde viene el ejercicio que quería colocar aquí a nuestro amigo Héctor. Héctor es un muchacho joven, él tiene 35 años, no más de eso, ¿no? Pero es un hombre que sabe, ¿verdad? Mira, Héctor, fíjate, nuestra crisis económica comenzó en el 2007 y el ciudadano no lo sabe porque en el 2007 nosotros teníamos una bonanza de ingreso petrolero. De hecho, estaba el programa Venezuela Móvil y se estaban otorgando de manera indiscriminada y hasta un poco fuera de cualquier lógica económica los dólares preferenciales. Y salieron aquellos famosos certificados de no producción. Es decir, se les daba dólares a muchas empresas a tasa muy preferencial, privilegiando la importación que la producción nacional. Se les permitió a los grandes concesionarios, a las grandes
ensambladoras de Venezuela en traer CKD para vehículos importados y por eso se disparó la producción de vehículos en Venezuela. Mira, y fue un tema que en ese momento a nosotros ciegos, obviamente, porque había liquidez en la calle, había poder adquisitivo, pero comenzaron a escasear rubros básicos como la leche en polvo, que después se convirtió en un producto casi que de lujo, y muchas otras cosas que a simple vista parecían no tener tanta importancia porque seguían existiendo en Anaquel una cierta rotación. Ironía, ¿no? Leo, porque tú lo acabas de decir, la leche en polvo era como el lujo en ese momento y ahora resulta que la hay en los anaqueles y también es como un lujo porque no todo el mundo la consume. Pero fíjate, 2007 inicia una crisis moderada. Se acrecenta obviamente al punto de que cuando cae la renta petrolera a partir del año 2013 aproximadamente comienza ya una crisis severa, donde se dispara el tipo de cambio, el bolívar pierde totalmente su poder adquisitivo y entramos en un proceso de inflación en escala ascendente que se convierte en un proceso de hiperinflación. Esto, por supuesto, con una cadena de acontecimientos adicionales que llevan a que el país se desestabilice y entremos a un periodo de crisis de más de 7 años, crisis severa, pues ya veníamos de crisis del 2007. Señores, el hecho de que en el 2007, 2008, 2009 hubiese dinero en la calle, ustedes pudieron comprar, viajar, no significa que el país estaba bien. Estábamos gastando más de lo que estaba ingresando. Es decir, nosotros en un periodo de 10 años gastamos más de 300.000 millones de dólares. Endeudados en la actualidad en aproximadamente 250 mil millones de dólares. Es una locura. Ahora es donde viene el punto. Entramos en un proceso, entre comillas, de necesidad de estabilizar la economía. O sea, yo contengo las variables macroeconómicas, bajo la hiperinflación, nuestra economía sigue siendo inflacionaria, pero bajo la hiperinflación contengo algunas variables con elementos artificiales, el tipo de cambio, la estabilidad social, entre comillas, se condensa precisamente porque se da un sentido ahí de apolítica o de antipolítica. Y ahora viene el tema, lo que en economía es normal, decir, ya estabilicé, los ciclos. Ya estabilizo, ahora expando, porque necesito producir. Necesito generar dinero para aumentar mis reservas internacionales. Ok. Está sobre la mesa la posibilidad de que los pequeños y medianos reciban ciertos beneficios para que produzcan. Pero a la par salen normas contradictorias que parece que tumban esta hipótesis. Héctor Orochena. O ponen cuesta arriba la idea. O ponen cuesta arriba. Claro. Héctor Orochena. Sí. Tienes hipotéticamente el poder de crear leyes o reformarlas por decreto. Si eres tú el que toma la decisión, ¿qué haría Héctor Orochena para que tributariamente el país se encamine a que en efecto podamos pensar en expansión económica? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Yo refrendo esa pregunta. Tributariamente hablando, por ejemplo, el emprendimiento. El gobierno venezolano ha hecho un gran esfuerzo para estimular el emprendimiento. Con esta ley, de la forma como está aprobada en segunda discusión, pone a pagar impuestos IGTF a ese emprendimiento. Porque ese emprendimiento coge algunos dólares y cuando va a comprar en un contribuyente especial tendrá que pagar el 3%. Entonces, vuelvo sobre la idea inicial. El primer elemento sería no aprobar la ley en estos términos, sino derogar los decretos, aquí se referencia anteriormente, para que sigan siendo contribuyentes los mismos contribuyentes que son hoy. Y dejaría por fuera a todo ese emprendimiento, quedarían excluidos como no contribuyentes. Y además, de acuerdo a la ley de emprendimiento, recuerda que ellas tienen un lapso de 2 años, y en esa misma ley se establece una serie de beneficios fiscales que todos son perfectamente viables. Es decir, perfectamente bien analizado, tú puedes crear sistemas de estímulo. Yo no me anoto nunca en la figura de las exenciones o exoneraciones, yo me anoto más bien en la idea de las rebajas de impuestos, ¿verdad? Es decir, acostumbrar a la persona a ser contribuyente y que a través de la inversión de su propio esfuerzo o de su propio capital se le generen estímulos fiscales de rebajas de impuestos, pero correcto, que él sepa que tiene una obligación con el país. Claro. La figura de las exoneraciones siempre ha sido una figura, o exenciones, ha sido una figura criticada porque terminan siendo, pareciera en algunos casos, que son otorgadas dependiendo de ciertos tipos de intereses más que colectivos particulares. Por eso me divorcio un poco la figura de la exoneración. Creo más en la figura de la rebaja por inversión. Sin duda, derogaría inmediatamente el impuesto a los grandes patrimonios. Es un impuesto absolutamente absurdo. Como tú bien lo acabas de decir, nosotros venimos de 7 años de contracción económica. Una caída, casi que en caída libre del Producto Interno Bruto. Y el impuesto a los grandes patrimonios se supone que pecha los grandes patrimonios. Y lo que todos sabemos, porque todos
vivimos en este país, que las grandes empresas en este país lo que han perdido realmente es patrimonio en el tiempo. Entonces, ¿cómo incluir un impuesto a los grandes patrimonios que grava a las empresas que están haciendo un enorme esfuerzo por mantenerse abiertas y crear nuevos empleos? Yo creo que la reactivación económica comienza por una ponderación del sistema tributario. Un sistema tributario más razonado, como dije antes, la eliminación del impuesto a los grandes patrimonios, la urgente sinceración de la unidad tributaria y no esta perversión de unidad tributaria que tenemos hoy día, que mientras menor es, mayor es la base de contribuyente, y convirtió el impuesto sobre la renta proporcional por definición, progresivo por definición, en un impuesto proporcional, porque acható las tarifas de impuestos. Entonces, con una sinceración de la unidad tributaria. ¿Será que eso no se ajustó para decir, bueno, ya aquí ahora sí a todo el mundo lo metimos a pagar impuestos? Es probable, pero eso es una distorsión del sistema mismo. Entonces, cuando tú sinceras la unidad tributaria, tú devuelves la progresividad del impuesto a la renta. Cuando tú aumentas la unidad tributaria, tú excluyes el sistema de contribuyentes a pequeños contribuyentes que necesitan un mayor esfuerzo para generar actividad económica. Cuando tú ajustas la unidad tributaria, tú tiendes a equilibrar las reglas de juego. Fíjate un detalle. Esa persona natural que yo hacía referencia hace un rato, que devenga sueldo mínimo y que tiene que presentar la creación de impuesto a la renta, lo más seguro es que no la presenta porque, bueno, yo hice un ejercicio que circuló en redes sociales hace unos días y yo decía que una persona que tenga 2 hijos y ganó sueldo mínimo tiene que pagar el 20% de su ingreso en impuestos. Hazme el favor. No, entonces esa persona simplemente no va a declarar. Claro. Entonces lo que no tiene de dónde. No tiene de dónde y no sabe. Muy difícil. Entonces no tiene sentido mantenerlo como contribuyente. Claro. Entonces, pero fíjate lo imperfecto del sistema. Esa persona que está obligada a pagar impuestos, si él no declara y la administración tributaria decidiera aplicar la ley como está redactada, la multa para esa persona sería de 150 veces la moneda de mayor valor. Imagínate tú. Entonces estamos hablando de que si la ley se aplicara, una persona que ganó en el año 20 bolívares y no declara, la pueden multar con 150, 170 o 180 dólares, porque utilizan el euro como unidad de medida para el cálculo. Entonces es un absoluto contrasentido. Claro. Tú no puedes obligar a todo el mundo a pagar y tener un régimen sancionatorio tan severo que descapitaliza. Ese sí está actualizado. Ese se actualiza todos los días. Recaudarían más así, todo. Sí, pero fíjate lo desequilibrado del sistema. Claro, entonces, claro. el régimen sancionatorio no puede ser confiscatorio. Y ese es un elemento que debe ser revisado urgentemente, porque no puede ser que la administración tributaria o el gobierno venezolano pretenda estimular la recaudación aplicando exclusivamente un régimen sancionatorio. Héctor, Claro, mi última pregunta por esta noche. ¿Estimula o no estimula, es posible o no es posible el emprendimiento con esta ley del impuesto a las grandes transacciones financieras? La pone cuesta arriba. ¿Y por qué lo digo? Porque, insisto, ese pequeño emprendedor en una economía dolarizada, el 80-90% de sus operaciones serán en moneda extranjera. No, y sumando el tema de los registros de notaría. Y si son en moneda extranjera, y él tendrá que pagar, comprar un contribuyente especial, pues tendrá que pagar el impuesto. Un detalle que yo no quiero dejar pasar. Otra de los efectos importantes que tiene este impuesto es que ese 3% piramidado, digamos, mientras más largos sean los eslabones comerciales, importador, mayorista, distribuidor, minorista y consumidor final, que significa que 3%, 3%, 3% y 3% termina siendo una carga importante que va a impactar significativamente en el precio final. Correcto. Por lo tanto, la alícuota de aprobarse esta reforma nunca debió ser el 3%. Ahora, el tema del cierre del año 2021, decía Leonardo, se procuró con medidas forzadas, digamos, el tema de la inyección de capital a los bancos por parte del Banco Central, de contener la hiperinflación, la galopante inflación, como la denominaron.
¿Esto es una estabilización de la economía y una estabilidad o es una sensación de estabilidad? ¿Y cuánto tiempo puede durar? Bueno, a ver, eh, muchas veces se ha hablado de la economía de bodegón. Hemos visto Ujú. cómo han abierto ese tipo de establecimientos comerciales, ha proliferado en todo el país. Ese es el reflejo real del comportamiento de la economía de todos los sectores económicos. No, no lo O es. eso, o ese ha sido el resultado de la política de exoneraciones que ha venido dando el gobierno en un Claro. lapso de 2 o 3 años. Bueno, y Entonces, no hay duda que ha habido una mejoría económica, eso no hay ninguna duda. Pero esta mejoría económica puede verse severamente afectada con este proyecto de ley. bueno, yo veo varias cosas, ¿no? Eh, Primero de que, bueno, sí hay que pasar en algún momento, no sé si esté el más indicado, porque en realidad, digamos, como que meterle la mano en el bolsillo a todo el mundo es bien complejo y siempre va a sacudir. Y más cuando venimos de la cultura de no tributar. Pero debemos llegar a un punto donde el CENIAT se vea como un aliado más que como el coco. Que siempre se habló de que cuando llegaba el CENIAT, Dios mío santísimo. No, la idea es eso, ¿no? La idea es pasar a reglas claras de juego y que sean amigables, pero para que permita que fluya. Ahora, yo pongo algo a acotación. Para mí me parece más importante la generación de trabajo, de puestos de trabajo, de empleos, de salarios que puede estar contratando desde un bodegón, desde un emprendimiento, desde cualquier otro negocio que esté surgiendo, al impuesto que pueda cargarle, digamos, con esta nueva ley que pueda Claro, implementarse. Es decir, el gobierno también tiene que ponerse a evaluar un poco eso, sí, de que quien le está generando mayor masa laboral y trabajo y fluidez, pues son todo este tipo de negocios que están naciendo porque están viendo una oportunidad y el consumo que empieza a ser circular el dinero termina dando un poco claro, ese crecimiento. claro. Sin embargo, no hay que dejar pasar que el país no crece con bodegones. No, El país crece con producción nacional y más bien los impuestos deberían irse a ir pechando un poco esos productos importados. Que sigan entrando productos importados porque creemos en la libre competencia, en el libre mercado, pero llegar a ese punto donde hace muchos años se decía, bueno, ¿quieres el repuesto nacional o el importado? Y correcto. había una diferencia de precios marcada, pero esa diferencia de precios la marcaba el impuesto que se le Sí. aplicaba, porque para eso están los impuestos. Claro, fíjate que una pregunta que nos hacemos nosotros y los economistas han evaluado mucho ese asunto desde la perspectiva estrictamente económica. ¿Esta carga fiscal estimula la informalidad? La conclusión generalizada es que sí. Claro, Entonces, si estimula la informalidad, esa persona va a dejar de emitir factura, entonces va a dejar de cobrar IVA claro, y va a dejar de pagar impuestos sobre la renta. claro. Entonces, ¿por qué no buscar un esquema que sea menos traumático, inclusive con una alícuota menor? Vuelvo sobre la teoría inicialmente planteada, un sistema que sea menos traumático, que tienda a no estimular la informalidad, de tal Correcto. forma que esa persona sigue emitiendo la factura y entonces seguirá mejorando la recaudación del IVA y seguirá mejorando la recaudación de impuestos sobre la renta. Así es, Por ejemplo, así es. esas son, ¿por qué no pensar seriamente en esa base de contribuyentes grande que hoy en día son contribuyentes informales? ¿Por qué no pensar en otros esquemas como existen en esquemas como el que existe en otros países el monotributo o un régimen simplificado de tributación? ¿Por qué no establecer un esquema donde a ese informal no le sea pesado pagar y le sea fácil pagar? Lo sacas de lo que llamamos nosotros técnicamente del segmento de contribuyentes omisos y lo metes en un segmento que podríamos identificar como subdeclarantes. Es decir, si él fuera un contribuyente formal, a lo mejor pagará 100 bolívares. Bueno, pero pues no lo es. ¿Cómo hago Exacto. para meterlo? Bueno, págame 5. Es Ok, decir, que pague algo, pero lo vas incorporando claro, progresivamente al sistema. así es. Para eso existen los regímenes simplificados
de tributación, o en algunos casos los llamados monotributos, que son tributos simples, de fácil gestión y que no significan tropiezos o traumas Claro. para quien desee incorporarse al Poco sistema. a poco, suavecito, ahí vamos. Un pasito a la vez. Un pasito a la vez. Héctor, nos queda poco tiempo, pero para esta entrevista la anunciamos en redes sociales y la audiencia nos envió algunas preguntas, bueno, dudas comunes que hay en la ciudadanía. ¿Cómo no? Quisiéramos hacer un pimponcito breve que en 2 minutos podamos De responder acuerdo. rápidamente. Respuestas telegráficas. Sí, dicen por acá, impuestos que no pagarán los empresarios, sino el pueblo como siempre. ¿Es así? ¿Va a ser más Puede perjudicado el ser, pequeño? porque lo que paga el empresario termina repercutiendo los precios. De eso no hay duda. Entonces va a haber una afectación directa cuando las naturales le compren a un contribuyente especial Ahí va incluido y va, ese. y va a haber una afectación indirecta cuando lo que esté pagando la empresa por IGTF lo incluye en los precios. Va a haber una afectación en general. Uno parecido. ¿Cuándo entrará en vigencia? Porque ya se nota el aumento de varios productos en el súper. ¿Es así? Los aumentos atienden a otra razón. De acuerdo al proyecto de ley que fue aprobado en segunda discusión, dice que entrará en vigencia el 1 de marzo. Pero en todo caso hay que esperar la Gaceta Oficial. Otro comentario, ¿en qué nos beneficia como ciudadanos esta ley? Yo, Ahí hay agua. Punto suspensivo, punto Héctor, ahí suspensivo. hay ¿Hay agua. algún beneficio? Yo no sé, si quiero ver algo positivo, yo creo que es la idea general de estimular el uso del bolívar porque sea buena, pero el camino que tomaron lo siento muy empedrado. Otro comentario, ¿cuál sería la medida más adecuada ante la dolarización de todo en Venezuela? Bueno, yo creo que la más adecuada es sincerar la plataforma tecnológica venezolana y el sistema tributario en general para establecer una vez por todas la tributación en dólares. Nosotros tenemos una historia, digamos, en nuestra legislación, porque desde hace varios años se viene amasando la idea del pago del impuesto en dólares. Esa puede ser una forma interesante de estimular el uso del bolívar. O de drenar del sistema esos dólares y que los dólares vayan directamente a las arcas del gobierno venezolano. Y en mi opinión es un procedimiento que yo siento que puede ser mucho más sencillo de lo que mucha gente cree. Otro comentario, el gobierno reconoce con esta ley el dólar como moneda circulante. ¿Por qué no se dolariza el sueldo público? Lo hablamos más temprano. Ahí sí paso. Esa pregunta es para otra persona. Y por último, este Sí. que me parece interesante, ¿cree que los inmuebles ganarán un poco más de valor? No. Inmuebles también. Oferta y demanda. El valor del inmueble depende del comportamiento de la economía, ¿no? Claro. Si es un impuesto o no. Claro. Es decir, Oferta y demanda. si la economía sigue contraída, no habrá quien quiera invertir en bienes inmobiliarios, Y menos sin crédito. menos sin crédito. Menos sin Entonces, Claro. hay muchas otras variables que pueden afectar ese asunto en particular. Así es, Héctor. Mil gracias por acompañarnos, aclararnos tantas dudas que existen en torno a digamos, esta propuesta de ley. Que bueno, esperamos de todo corazón que siempre las decisiones que se tomen pues sean en beneficio de la población, ¿no? Y de que la gente lo sienta así, porque Que haya mucha coherencia, gente claro. dice, "Pero es que yo pago mis impuestos y mira este hueco que le cae al carro." Eso también es un poco, ¿no? Que no se siente que el impuesto llegue a... Sí, bueno, vemos la precariedad del sistema de salud, Claro, la educación. la educación, Claro, el sistema eléctrico, los servicios en la general. conectividad en general. Claro. Uno siente un Pero en muy mal realidad, sabor. pero en realidad como ciudadanos tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, bueno, durante los años incluso donde había bonanza, tampoco la gente pagaba impuestos. O sea, Pero O- yo o creo que tenía- estaría Es que algo yo- positivo de la ley, mira, quizás es la discusión de Enrique, la yo creo cultura que- tributaria, ¿no? Es que yo siento que debo diferir de ti, porque yo vivo en la consultoría tributaria, yo vivo de eso. Pues. Si en Venezuela no existieran impuestos, yo vendiera corta uñas, por supuesto. porque yo no sé hacer más nada. Claro. Entonces, yo tengo muchos clientes que son fieles, es decir, en el mundo tributario hay de todo, desde el contribuyente que paga Sí. hasta el último de los centavos, Sí, hasta el completamente evasor. sí, sí. Entonces, sí, sí. hay de todo, En todos los países, creo. en todos los países así. No, lo hablo como Y- ciudadano, sí, como no. ciudadano que al final es la masa, ¿no? Es la Sí, masa claro. del- Y inclusive yo interactúo mucho en grupos de profesionales, contadores, ese tipo de cosas, y uno observa con mucho agrado que hay una enorme preocupación sí, entre claro. los profesionales por hacer cumplir a sus clientes. Entonces hay una serie de factores adicionales que pueden estar creando tropiezos en ciertos segmentos de la economía. Así es. La inseguridad jurídica es uno de ellos. Sí.
O sea, es decir, si hace un par de años crearon un entramado legal donde estimulaban el uso del dólar, permitieron abrir cuentas, derogaron la ley de lícito cambiario, crearon el convenio cambiario del Banco Central donde se le permitió a la banca crear cuentas custodio, estimularon el uso del dólar y ahora nos salen con esto. Pareciera que nos fueron llevando por un camino y sentimos que lo que no había era seguridad jurídica, Claro. porque esta ley parece ser un absoluto contrasentido a toda esa política económica Que se venía previa que se dando. venía dando. Claro. Bueno, Héctor, bueno, agradecido de verdad por este derroche de conocimiento y bueno, y todas estas preguntas que te hicimos, yo sé que van a aclarar muchas dudas. Bueno, señores, volvió tendencia siendo tendencia. Bueno, Y mira bueno. con qué tema, además, muy controversial. bueno, Pues gracias a ustedes por la invitación. sí, de verdad. bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy agradecemos al espacio, al restaurante 5353, acá en Caracas, un espacio espectacular, che querido, de todo el sur, El punto más austral. el dice. punto más austral, Seir. Bueno, agradecerles por supuesto porque quizá en medio de las distorsiones de la economía, Héctor, parece contradictorio que bueno, también hay muchas empresas que están apostando al país. Así Es una es. empresa relativamente nueva, tienen 2 meses apenas Así de es. estar recibiendo el público con una propuesta en concepto muy interesante, un espacio súper acogedor, ideal, ya lo Espectacular, estamos viendo en imágenes, espectacular. espectacular y bueno, siempre hay la posibilidad, yo rescatando el comentario anterior, es que quizá lo positivo que podemos tomar de esto es que se coloca sobre la mesa el debate para una futura cultura tributaria en el país, que todos quizás comencemos a voltear nuestra mirada a ver de qué manera también podemos contribuir al engrandecimiento económico del país. Y si es a través de la tributación, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Bueno, la verdad que yo espero venir el domingo a comer empanadas chilenas y argentinas que me dijeron que las preparan. Bueno, Gracias por la vendremos invitación. todos, Héctor. A ustedes muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos acá de Las Pampas para todos. ¿Viste que se come re divino Recome- acá en ¿Cómo fue 53, que dijiste? ¿El 53? vino? ¿Vinito? Y ahora sale un vinito. Ahora sale un vinito. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos Gracias. en un próximo episodio de Tendencia. Gracias.